9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ustedes no traen un cablecito de Canon a RCA? Sí, no. Carla, Carla, ¿me escuchas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Protección Civil UNAM informa las medidas de seguridad que debemos adoptar en caso de que se presente una contingencia. El recinto cuenta con sistema de alerta, 6 salidas de emergencia y sistema contra incendio con hidrantes y extintores ubicados en diferentes puntos. Este recinto tiene capacidad para 2.177 personas, por lo que es importante no exceder el aforo. Mantenga despejados los pasillos, escaleras y salidas. En caso de desalojo, nos dirigiremos al punto de reunión de forma ordenada, el cual se ubica en la explanada del MUAC y al centro de la salida principal de este recinto. El personal de protección civil que viste chaleco naranja le indicará qué hacer. Recuerde, el principio de no corro, no grito, no empujo. Les recordamos que la hora límite para entregar al staff las preguntas dirigidas a la conferencista son las 13 horas.
Buenos días. El Programa Universitario de Estudios de Género y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el proyecto Mesas de Diálogo, Subjetivación Sur-Norte, les dan la más cordial bienvenida a la conferencia magistral de Judith Butler, Vulnerabilidad y Resistencia Revisitadas. Nos acompañan en el presidio la doctora Villegas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la doctora Ana Buquet Corleto, la doctora Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, la doctora Rosaura Martínez Ruiz, coordinadora del proyecto PAPIT, Filósofos después de Freud, la doctora Susana Vargas, que es la coordinadora del proyecto de Mesas de Diálogo, y la doctora Le damos la palabra a la doctora Gloria Villegas. Doctora Judith Butler, doctora Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de Género, doctora Rosaura Martínez Ruiz, coordinadora del proyecto Filósofos después de Freud, doctora Susana Vargas, coordinadora del proyecto Mesas de Diálogo, Subjetivación Norte-Sur, distinguida concurrencia. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral que dictará la doctora Judith Butler, intitulada Vulnerabilidad y Resistencia Revisitada, en este espléndido recinto de nuestra universidad, que ha sido un espacio privilegiado para la reflexión y el análisis. El Programa Universitario de Estudios de Género y la Facultad de Filosofía y Letras, dependencias universitarias que colaboramos en la organización de esta actividad, consideramos un gran honor contar con la presencia de la doctora Butler, reconocida internacionalmente como una de las grandes figuras académicas de nuestro tiempo. Doctora en Filosofía por la Universidad de Yale, escritora prolífica, analista de autores y temas, ha ahondado en las problemáticas más profundas del ser y del conocer. Entre sus obras se pueden mencionar libros considerados ya clásicos: Cuerpos que importan, del 2003, Vida precaria, El poder del duelo y la violencia, del 2006, El género en disputa, del 2007, Mecanismos psíquicos del poder, teoría sobre la sujeción, 2010, Marcos de guerra, Las vidas lloradas, entre otros. Con un vasto conocimiento de los grandes filósofos de todos los tiempos, la doctora Butler se ha distinguido por estudiar con rigor, sistematicidad y gran espíritu creativo los asuntos más acuciantes del mundo contemporáneo, para descifrar los elementos que subyacen en la violencia, la discriminación o el poder que somete, erigiéndose como verdad, como poseedor de la verdad única. Sus lúcidas argumentaciones, que ofrecen planteamientos de gran originalidad, entre otras razones, por la maestría con la que ha sido capaz de integrar elementos diversos como discursos e imágenes, constituyen perspectivas fructíferas y promisorias que a lo largo de varios años ha planteado principios de gran riqueza para la acción. Y es que, como se advierte en su obra Marcos de guerra, formada por varios ensayos y cuya argumentación se elaboró en el transcurso de una serie de seminarios que dirigió en París, la doctora Butler ha encontrado los sutiles filamentos que vinculan los diversos niveles de las actitudes humanas. En ella, en esta obra, por cierto, da cuenta de una de las formas que le han permitido mantener un pensamiento siempre renovado. Esta obra la dedica a sus estudiantes que, cito textualmente, han propulsado y cambiado mi manera de pensar.
Es pues un enorme placer y para concluir solo deseo reiterar el gran honor que significa para nuestra universidad contar con la presencia de la doctora Butler, con quien proseguiremos compartiendo este extraordinario espacio simbólico de su pensamiento que renueva y enriquece de manera permanente. Bienvenida y una larga relación de amistad y de trabajo hacia adelante. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra a la doctora Rosaura Martínez. Muy buenas tardes, gracias a todas y a todos por su asistencia. Gracias a las doctoras Ana Buquet, Gloria Villegas y Susana Vargas por el trabajo compartido que nos reunió hoy aquí. Profesora Judith Butler, bienvenida a la Universidad Nacional Autónoma de México, bienvenida a México. Como todos ustedes saben, Judith Butler es una filósofa y una activista. El mundo le debe a ella los conceptos fundamentales de sexo performativo y vida precaria, entre otras muchas ideas. El pensamiento de Judith Butler es una interpretación sobre la vida política, sobre la condición humana. Es una teoría de la emancipación y una intervención política para afirmar la posibilidad de una revolución subjetiva hacia la libertad. Para nosotros, el grupo de investigación Filósofos después de Freud, el trabajo de Judith Butler ha sido una referencia retadora e inspiradora, en tanto es ella una de las filósofas que ha entablado un diálogo con el psicoanálisis para pensar la posición subjetiva. Su lectura de Freud es radicalmente cuidadosa y en mucho novedosa. Esto es, ha llevado a Freud a decir cosas aún más interesantes de las que él mismo fue consciente. Butler piensa la psique no como un a priori, sino como un efecto de historias de amor, de relaciones de poder. Y aunque desde una lectura superficial de su trabajo podríamos pensar que sus fórmulas, el género melancólico o el sujeto melancólico, señalan una interpretación nihilista de las posibilidades de agenciamiento del sujeto, ella echa una luz muy potente sobre la fisura que en la psique y en la constitución del mismo sujeto corresponde a la posibilidad revolucionaria, emancipadora y, sobre todo, erótica de la condición humana. Cuando leí el título de su conferencia, Vulnerabilidad y Resistencia Revisitadas, lo primero que asocié fue Ayotzinapa. Lo discutimos en el marco de nuestro seminario de investigación y cuestionamos el significante Todos somos Ayotzinapa. ¿Qué quiere decir? Nos parece que nos cohesionó al identificarnos con los 43 desaparecidos, con las víctimas. Pero ¿qué pasa si nos pensamos como posibles agresores? ¿Qué tal si el Todos somos Ayotzinapa lo leemos, aunque sea por un minuto, como una señal de vigilancia hacia nuestra capacidad de violentar? Al mismo tiempo que resulta urgente pensar la vulnerabilidad y pensar nuestras vulnerabilidades, todos somos judíos, decía Jacques Derrida en este sentido, resulta igualmente imperioso meditar sobre nuestra capacidad de agredir y lastimar, sobre nuestra pulsión de muerte, como llamó Freud, a esa tendencia inherente a la naturaleza humana hacia la destrucción y agresión. Esta es una de las responsabilidades de la universidad y de nuestra UNAM. Por un lado, proteger a todos los grupos vulnerables que cohabitamos aquí, estudiantes, mujeres, homosexuales, morenos, nacos, indios. Pero por otro, ser la universidad más grande del país y una de las más influyentes en Hispanoamérica nos obliga a pensar y a responsabilizarnos por aquello que podríamos haber hecho de otra manera. ¿Será que en cierto sentido somos corresponsables de la agresión a la que muchos grupos han sido expuestos? ¿Será que hemos vulnerabilizado a muchos? ¿Será que no hemos resistido lo suficiente? ¿Será que la universidad debe pensarse como un espacio de resistencia privilegiado? Por todo esto, celebro la visita que hoy nos regala Judith Butler. Son ella y su pensamiento resistencia encarnada. Enhorabuena y agradecimiento infinito. Para concluir el acto de inauguración, le damos la palabra a la doctora Ana Buquet. Muy buenas tardes.
Comparto la emoción de todas las personas reunidas aquí y en otros recintos universitarios por escuchar y por ver a Judith Butler. El enorme revuelo que causa la presencia física de Judith Butler en este espacio es solo un reflejo de la reacción que sus textos han generado en el mundo. Se puede o no estar de acuerdo con ella, pero no se le puede ignorar. Sus ideas se han vuelto un referente indispensable para la discusión pública acerca del género, la sexualidad y también otras urgencias políticas. Las teorizaciones de Butler sobre la identidad como actos performativos han sido descritas como el sine qua non del feminismo posmoderno. También se ha afirmado que tales ideas han llevado la teoría feminista a un terreno nuevo. La gran contribución de Judith Butler es una crítica radical al feminismo constructivista, al desplazar el modelo expresivo de género a un modelo performativo. La idea de que el sujeto es un efecto en lugar de una causa es la clave para las teorías de la identidad performativa de Butler. Butler afirma que la identidad de género es una secuencia de actos, pero también sostiene que no hay un ejecutante preexistente que lleve a cabo esos actos. Esto no significa que no haya sujeto, sino que el sujeto no está exactamente donde esperaríamos encontrarlo, es decir, detrás de los actos. Si se pudiera calcular la importancia de una pensadora, quizás sirviera como unidad de medida la cantidad de páginas que publica y la cantidad de personas que reciben esa escritura mediante los medios de reproducción disponibles, desde la imprenta hasta Internet. Otro indicador podría ser la velocidad con que se traducen sus textos a idiomas diferentes del suyo. Y una evidencia más sería la respuesta escrita que esos textos generan, tanto para comentarlos como para explicarlos, glosarlos o contradecirlos. En todos esos renglones, la obra de Judith Butler alcanza una dimensión que la ubica como una de las más grandes filósofas contemporáneas y como uno de los referentes teóricos y políticos más importantes del feminismo de nuestros días. Una de las marcas sobresalientes de la escritura de Butler es su capacidad dialógica. Desde sus primeros textos, la presencia de otros nombres, a cuya obra responde con cuidadosa atención, se convierte en el hilo conductor de una reflexión para nada homogénea o lineal. De esta manera, Butler va haciendo un recuento de las ideas que originan parte importante de la discusión acerca del sexo y el género, para derivar en una disputa, el gender trouble, que no solo está todavía por zanjarse, sino que conduce a más preguntas que respuestas. Se trata de preguntas que nos interpelan a todas y a todos, pero que la filósofa se hace a sí misma. ¿Quién es considerado sujeto y quién no? ¿Cómo se vincula la performatividad con la precariedad? ¿Cómo es que las normas que gobiernan el reconocimiento ponen en cuestión la viabilidad de la propia vida? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de resistencia? ¿Qué es la libertad? Muchas veces Butler pone en escena el ejercicio de la interlocución como exposición oral ante un público ávido de sus palabras. En esta ocasión la tenemos aquí, en persona, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, Judith Butler. Muchas gracias.
Me siento honrada de estar aquí en la UNAM y quiero agradecer especialmente a la doctora Susana Vargas, al Programa Universitario de Estudios de Género. Si no me equivoco, mi libro, El género en disputa, se editó en español por iniciativa de este programa. Espero que no sea demasiado tarde para decirles muchas gracias. Quiero agradecer también a las doctoras Gloria Villegas y Ana Buquet, y especialmente doctora Rosaura Martínez, que posibilitó, junto con Susana Vargas, mi visita a México. Ahora necesito comenzar mi conferencia sobre vulnerabilidad y resistencia en inglés. Lo siento. Gracias. Es duro, ¿no? Gracias. We surely know that those who gather on the street or in public domains where police are present are always at risk of detention and arrest, but also forcible handling, injury, and death. As you know too well, the disappearance of the 43 students in late September in Guerrero took place when police sought to disperse a demonstration and detain its members. Some of those students were beaten and harassed, and others, as you know, have been disappeared. Ironically, those students had gathered in order to travel on buses and with monetary donations to Mexico City to commemorate the 1968 student massacre. They were gathering in part to assert the right to gather, to protest, and to do so free of harassment and violence. They were setting off to this city in order to commemorate those who lost their lives by having the courage to assemble and to assert their rights to assemble as students without fear of police intervention and state violence, without fear of their lives. And now there is no day that goes by without a demand for full disclosure of what happened to the Ayotzinapa students, as we see in the Justice Brigades, composed of family members and students in Guerrero, who traveled from city to city to let it be known that the struggle is not over and that the demand for knowledge and justice continues. So there is no way to come to Mexico during these times without participating, as we do today, in a collective act of grieving, but also without joining in solidarity with those who demand full disclosure, what has happened to those students, and full justice, which means bringing all those responsible for their fates to justice. How can there be justice when those who are in power are the ones who are unjust? How can there be demonstrations when the police who are supposed to protect that right of assembly detain, disperse, harass, injure, and even kill those who assert that very right? At the moment in which the people cannot rely on the law has emancipated the people to create their own political future. When the law is itself a violent regime, one has to oppose the law in order, paradoxically, to oppose violence. There is no forgetting, there is no end to this demand for justice. For all of us, the act of grieving and the struggle to resist belong together.
acerca de cómo los poderes policiales operan en concierto con el Estado y con poderosos intereses económicos. Pero ahora tenemos que afrontar esta realidad. Sí, que protestar puede ser fatal y que sí, son nuestras vidas las que están en juego cuando lo hacemos. Especialmente cuando la policía opera en concierto con poderes brutales, cuando la policía se ha convertido en un poder brutal, cuando el gobierno o bien ha perdido el poder de controlar la policía, o el gobierno, la policía y esos fuertes intereses económicos se han convertido en la misma cosa. Voy a hablar sobre esta conexión entre protesta y mortalidad, una conexión que asume que cuando aparecemos como cuerpos estamos haciendo una demanda, pero también exponiéndonos a la crítica, al daño e incluso a la muerte. El derecho a reunirse y protestar debería implicar claramente el derecho a vivir juntos, a ser protegidos de cualquier daño, a confiar en un espacio de protesta afirmado y salvaguardado por cualquier gobierno responsable. No puede haber democracia sin derecho a protestar colectivamente, sin temor al daño o la muerte. Lo vemos no solo en Ayotzinapa, sino en todo el mundo, que las fuerzas policiales militarizadas están atacando a quienes se congregan para ejercer sus derechos democráticos fundamentales. El ataque es sobre esos cuerpos, el ataque es sobre la democracia. Incluso los no violentos, o quizás especialmente los no violentos, son el blanco de quienes buscan controlar y contener la voluntad popular y quienes temen que el derecho de protesta pueda convertirse en un movimiento de resistencia con el potencial de exponer la ilegitimidad de un gobierno local o nacional. Esto es, un movimiento de resistencia con potencial revolucionario. Volveré a esta cuestión, por qué la protesta está relacionada con la mortalidad y cómo la dimensión expresiva del cuerpo está ligada, bajo ciertas condiciones, a su vulnerabilidad ante una muerte violenta. Pero primero les pido que tengan paciencia mientras pensamos un poco juntos. Volvamos a la filosofía para pensar cómo entendemos la vulnerabilidad y la resistencia. ¿Por qué hemos de acudir a la filosofía? Pues la filosofía no es un lujo, es nuestro derecho a pensar. Y cuando nuestra capacidad para pensar deja de funcionar, entonces los censores han ganado claramente. E incluso en medio de la urgencia, en situaciones de emergencia prolongadas como la que vive ahora México, tomémonos tiempo para pensar, para que no nos gobierne el miedo, el terror, el acto reflejo, para que podamos saber cómo es mejor responder, cómo es mejor pensar en una resistencia efectiva a esta situación tan terrible e injusta, para superarla y para establecer un movimiento democrático fuerte y libre con lazos estrechos de solidaridad en todo el mundo. Así que vamos a tomarnos ese tiempo. En general, creemos conocer la relación existente entre estos dos términos, la resistencia y la vulnerabilidad. Primero te resistes y entonces nos enfrentamos a tu vulnerabilidad, ya sea en relación al poder policial o a aquellos que se aparecen para oponerse a nuestra postura política. Quiero sugerir que la vulnerabilidad emerge antes de cualquier reunión. Y eso es especialmente cierto cuando la gente demuestra que se opone a las condiciones precarias en las que vive. La condición de precariedad indica una vulnerabilidad que precede a las personas que se encuentran bastante gráficamente en la calle. Si además decimos que en la vulnerabilidad a la desposesión, la pobreza, la inseguridad y el daño que constituye una posición precaria en el mundo, conduce en sí misma a la resistencia. Entonces parece que revertimos la secuencia. Somos en primer lugar vulnerables y después superamos esa vulnerabilidad, al menos provisionalmente, a través de actos de resistencia.
Por supuesto, será importante establecer una relación más precisa entre vulnerabilidad y precariedad, pero vamos a considerarla como un claro ejemplo de los modos de resistencia que afloran en oposición a una infraestructura que falla. La dependencia respecto a la infraestructura para una vida vivible parece clara, pero cuando la infraestructura falla y falla repetidamente, ¿cómo entendemos esa condición de vida? Nos encontramos con que esa infraestructura de la que dependemos, de hecho, no está ahí para nosotros, lo que significa que nos hemos quedado sin apoyo. Sin refugio, somos vulnerables al clima, al frío, al calor, la enfermedad, quizás a un ataque, al hambre, a la violencia. No es que seamos, en tanto que criaturas, no vulnerables antes de que la infraestructura opere, y que entonces, cuando la infraestructura falla, la vulnerabilidad salga a relucir. Cuando los movimientos contra la falta de vivienda emergen, el carácter inaceptable de esa vulnerabilidad, en el sentido de exposición al daño, se hace evidente. Pero una pregunta sigue en pie. ¿La vulnerabilidad sigue siendo una parte importante de ese modo de resistencia? ¿La resistencia requiere superar la vulnerabilidad? ¿O movilizamos nuestra vulnerabilidad? Consideremos que un movimiento pueda, ya sea ponerse en marcha con la finalidad misma de establecer una infraestructura adecuada o bien están poblados por grupos de personas, incluidos inmigrantes, ocupas y o gitanos, que luchan precisamente para conseguir agua corriente y potable, sanitarios que funcionen, a veces una puerta cerrada en lavabos públicos, calles asfaltadas, trabajo remunerado y unos suministros básicos. La calle, por ejemplo, no solo es la base o la plataforma para una demanda política, sino un bien infraestructural. Y cuando las gentes se reúnen en espacios públicos para combatir la destrucción progresiva de los bienes infraestructurales, para combatir las medidas de austeridad que, por ejemplo, recortarían la educación pública, las bibliotecas, los sistemas de transporte y las carreteras, nos encontramos con que la misma plataforma de dicha política es uno de los elementos de su agenda. A veces se produce una movilización precisamente para crear o mantener esa misma plataforma de expresión política. Las condiciones materiales para el discurso y la reunión forman parte de lo que estamos hablando y de aquello por lo que nos estamos reuniendo. Tenemos que asumir los bienes infraestructurales por los que estamos luchando, pero si las condiciones infraestructurales para la política están siendo menoscabadas en sí mismas, lo están también las reuniones que dependen de ellas. En tal punto, la condición de lo político es uno de los bienes por los que tienen lugar reuniones políticas. Este podría ser el doble significado de lo infraestructural bajo unas condiciones en las que los bienes públicos se ven progresivamente desmantelados por la privatización, por el neoliberalismo, por formas cada vez más aceleradas de desigualdad económica, por tácticas antidemocráticas de lo autoritario o por la violenta combinación de los intereses del gobierno y los cárteles. Empiezo, pues, llamando la atención sobre las condiciones infraestructurales de la movilización y también sobre la conservación de dichos bienes como objetivo de la movilización. Hago esto porque deseo señalar que, incluso cuando la resistencia pública conduce a la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad, en el sentido de exposición que implica la precariedad, conduce a la resistencia, la vulnerabilidad no se supera a través de la resistencia, sino que se convierte en una fuerza movilizadora potencialmente efectiva en movilizaciones políticas. En efecto, la demanda de infraestructuras es aquella por un cierto tipo de terreno habitable
y su significado y su fuerza derivan precisamente de que ese terreno se desploma. Así que la calle no puede darse por sentada como el espacio de aparición, por usar las palabras de Hannah Arendt, o el espacio de la política, puesto que hay, como sabemos, una lucha por establecer ese mismo terreno. Y Arendt tiene parte de razón cuando señala que el espacio de aparición llega a existir en el momento de acción política, pues se trata de una noción romántica de un acto de habla performativo corporizado. Desde luego, en tanto en que ningún tiempo o espacio en el que actuamos, el espacio de la aparición para lo político llega a existir, de acuerdo con esa performatividad romántica. Claro, esto no siempre es verdad, pues por supuesto que podemos tratar de actuar colectivamente y que no haya espacio de aparición, y eso usualmente tiene que ver con la ausencia de los medios o con maneras específicas en que la esfera pública está estructurada para evitar que tales acciones se visibilicen. Distribución por zonas, autorizaciones, leyes antirreuniones. Arendt presupone claramente que las condiciones materiales para reunirse están separadas de cualquier espacio de aparición particular, pero si la política está orientada hacia la construcción y conservación de tales condiciones, pues parece que el espacio de aparición no es plenamente separable de cuestiones relativas a la infraestructura y la arquitectura, como la misma Arendt reconoció claramente. ¿Qué implicación tiene esta noción de acción política sostenida para pensar la vulnerabilidad y la resistencia? Ya conocemos la idea de que la libertad solo puede ejercerse si existe cierto apoyo a su ejercicio, una condición material que penetra en el acto que la hace posible. De hecho, cuando pensamos en el sujeto corpóreo que toma la palabra o se mueve en un espacio público a través de las fronteras, en general se asume que es alguien que ya tiene libertad para hablar y moverse sin amenaza de encarcelamiento o deportación, ya sea porque ese sujeto está dotado de ella como un poder inherente o porque se presume que ese sujeto vive en un espacio público donde el movimiento abierto y sostenido es posible. El mismo término movilización depende de un sentido operativo de movilidad, que es en sí mismo un derecho, uno que mucha gente no puede dar por sentado. Para que el cuerpo para que se mueva, debe haber normalmente una superficie de algún tipo y debe tener a su disposición apoyos técnicos, cualesquiera que sean, que permitan que el movimiento tenga lugar. Así pues, el asfalto y la calle ya han de ser entendidos como un requerimiento del cuerpo cuando éste ejerce su derecho a la movilidad. Nadie se mueve sin un entorno favorable y un conjunto de tecnologías. Y cuando estos entornos empiezan a desmoronarse o son categóricamente hostiles, en cierto modo caemos con ellos, y nuestra misma capacidad para ejercer los derechos más básicos está en peligro. ¿Me siguen? Y ciertamente podríamos hacer una lista sobre cómo esta idea de un cuerpo sostenido y agencial o en plena acción opera implícita o explícitamente en numerosos movimientos políticos. Luchas por la consecución de alimento y vivienda, por la protección frente al daño y la destrucción, por el derecho al trabajo, por la atención sanitaria accesible, por protección ante la violencia policial y el encarcelamiento, ante la guerra o enfermedad, movilizaciones contra la austeridad y la precariedad, el autoritarismo, contra la privatización del agua, que es muy importante, el autoritarismo y la desigualdad. Así que en un nivel nos estamos preguntando por la idea de cuerpo que opera en ciertos tipos de demandas y movilizaciones políticas. En otro nivel estamos tratando de descubrir cómo las movilizaciones presuponen un cuerpo que requiere apoyo. En muchas de las reuniones públicas que atraen a personas que se piensan a sí mismas en situaciones precarias, la demanda de acabar con esta es escenificada públicamente por quienes exponen su vulnerabilidad ante unas condiciones infraestructurales que se están deteriorando.
hay resistencia corporal plural y performativa operando que muestra cómo las políticas sociales y económicas se están diezmando las condiciones de subsistencia que hacen reaccionar a los cuerpos. Pero estos cuerpos, al mostrar esta precariedad, también están resistiendo esos mismos poderes, escenificando una forma de resistencia que presupone un tipo específico de vulnerabilidad y que se opone a la precariedad. ¿Cuál es aquí la concepción del cuerpo y cómo entendemos esta forma de resistencia? Si hacemos de esto un asunto individual, podemos decir que todo cuerpo tiene un cierto derecho al alimento, a la vivienda, a la libertad para moverse y respirar a salvo de la violencia. Aunque en esta afirmación universalizamos todo cuerpo tiene este derecho, también particularizamos entendiendo que el cuerpo es discreto, un asunto individual y que ese cuerpo está significativamente moldeado por una norma sobre lo que es el cuerpo y cómo debería ser conceptualizado. Por supuesto, parece bastante obvio que esto es correcto, pero consideremos que esta idea del sujeto de derecho corporalmente individual no pueda llegar a capturar el sentido de vulnerabilidad, exposición o incluso dependencia que está implicado por el mismo derecho y que quisiera sugerir corresponde a una visión alternativa del cuerpo. Y aquí estoy muy agradecida a Leticia Sabzai, que aquí está, que ha desarrollado una crítica de este sujeto de derecho. En otras palabras, si aceptamos que parte de lo que es un cuerpo, y esto es por el momento una declaración ontológica, parte de lo que es un cuerpo es su dependencia de otros cuerpos y redes de apoyo, entonces estamos sugiriendo que no es del todo correcto concebir los cuerpos individuales como algo completamente distinto unos de otros. Evidentemente tampoco es que estén fusionados en una especie de cuerpo social amorfo, pero si no podemos conceptualizar fácilmente el significado político del cuerpo humano sin entender esas relaciones en las que vive y se desarrolla, no conseguimos el mejor escenario posible para los diversos fines políticos que buscamos alcanzar. Lo que estoy sugiriendo no es solo que este o ese cuerpo está ligado a una red de relaciones, sino que ese cuerpo, pese a sus claros límites, o tal vez precisamente en virtud de esos mismos límites, se define por las relaciones que hacen su vida y sus acciones posibles. Como espero mostrar, no podemos entender la vulnerabilidad corporal al margen de esta concepción de relaciones. También somos vulnerables al lenguaje y en este sentido, quienes somos, incluso nuestra capacidad de supervivencia, depende del lenguaje que nos sostiene. Una dimensión clara de nuestra vulnerabilidad tiene que ver con nuestra exposición a los apodos y las categorías discursivas durante la infancia y la niñez, de hecho, durante toda la vida. Todos tenemos apodos y este tipo de mote demuestra una dimensión importante del acto discursivo. No solo actuamos a través del discurso, el discurso también actúa sobre nosotros. Hay un efecto performativo distinto al ser nombrado como este u otro género, como parte de una nacionalidad o minoría, o descubrir que el modo en que eres contemplado a todos estos efectos está convocado por un nombre que tú mismo desconoces y que no elegiste. Podemos preguntarnos, y lo hacemos junto con la gran feminista negra del siglo XIX, Sojourner Truth, ¿soy ese nombre? ¿Cómo pensamos en la fuerza y el efecto de esos nombres con los que nos llaman antes de emerger al lenguaje como seres hablantes, antes de cualquier capacidad para un acto discursivo propio? El discurso actúa sobre nosotros antes de que hablemos, y si no actúa sobre nosotros, ¿podemos hablar en absoluto? Y quizás no es una simple cuestión secuencial. El discurso continúa actuando sobre nosotros en el mismo momento en que hablamos, de tal modo que tal vez pensemos que actuamos, pero al mismo tiempo también se nos representa. Hace varios años
Eve Sedgwick y yo nos dedicamos algún tiempo a pensar la relación entre performance y performatividad. Sedgwick encontró que los actos de habla se desviaban de sus objetos y a veces producían consecuencias que eran totalmente involuntarias y más veces muy afortunadas. Por ejemplo, una podría formular los votos matrimoniales y este acto podría establecer un reconocimiento público del matrimonio que entonces permitiera o abriera una posible sexualidad que pasa bastante desapercibida, aprovechándose precisamente de su no reconocimiento. En ese sentido, el matrimonio organiza la sexualidad, como cabría esperar, en formas conyugales y monógamas, pero también produce otra zona de sexualidad definida precisamente por su falta de reconocimiento explícito en esfera pública. Sedgwick subrayó cómo un acto de habla podía apartarse de sus objetivos aparentes y cómo esa desviación constituía uno de los sentidos de la palabra queer en inglés, entendida menos como una identidad que como un movimiento de pensamiento y lenguaje contrario a las formas de autoridad aceptadas, que siempre se desvía y que, en consecuencia, abre espacios de deseo que no siempre son abiertamente reconocidos dentro de normas establecidas. Los discursos sobre el género parecían crear y hacer circular ciertos ideales de género. Lo que a veces tomamos por esencias naturales o verdades interiores son ideales que se han apoderado de nosotras de un modo profundo y permanente. Así pues, los ideales producidos por un discurso, por ejemplo, un conjunto de ideales de género, pueden ser habitados en los gestos y acciones de cada individuo. Incluso pueden llegar a ser entendidos como esenciales para nosotros, esto es, todos esos modos en los que nos nombran y nos nombran. La primera es que radicalmente elegimos nuestro género. El segundo es que somos absolutamente determinados por normas de género. Esas respuestas divergentes significan porque si el lenguaje actúa sobre nosotros por encima, entonces tenemos que pensar como asignación de género que es anterior a cualquier posibilidad de volición. La comprensión de la asignación de género ha de afrontar este campo de receptividad involuntaria, susceptibilidad y vulnerabilidad, un modo de ser expuestos al lenguaje antes de cualquier posibilidad de formar o formular un acto discursivo. Normas como estas requieren e instituyen ciertas formas de vulnerabilidad corporal, sin las cuales su operación no sería pensable. Es por eso que podemos, y de hecho lo hacemos, describir la poderosa fuerza citacional de las normas de género cuando son instituidas y aplicadas por instituciones médicas, legales y psiquiátricas, y objetar sobre el efecto que tienen en la formación de la comprensión del género en términos patológicos o criminales. Aún así, este mismo dominio de susceptibilidad, la condición de ser afectado, es también el lugar donde algo extraño puede suceder, algo queer, donde la norma es rechazada o revisada, o donde empiezan nuevas formulaciones de género. Aunque las normas de género nos preceden y actúan sobre nosotros, este es un sentido de su escenificación, estamos obligados a reproducirlas, y este es el segundo sentido de su escenificación. Es precisamente porque algo involuntario e inesperado puede ocurrir en este reino donde somos afectados, que encontramos formas de género que rompen con los patrones mecánicos de repetición, desviándose de, resignificando y a veces rompiendo bastante enfáticamente esas cadenas citacionales de normatividad, dando cabida a nuevas formas de género. La teoría de la performatividad de género, como yo la entendía, nunca prescribió qué performances de género eran las correctas o más subversivas y cuáles eran incorrectas y reaccionarias. La cuestión era precisamente relajar la presión coercitiva de las normas de género sobre la vida, que no es lo mismo que trascender todas las normas, con el fin de vivir una vida más vivible.
Parece importante distinguir aquí entre dos acciones diferentes de la norma. En el primer caso, la norma es interpelada y podría ser entendida más fácilmente en este contexto como la acción interpelante de la y formados por normas sociales que nos preceden y que forman el restrictivo contexto para cualquier forma de agencia que nosotras mismas asumamos con el tiempo. No es precisamente que superemos nuestras formaciones, sino que de hecho nos desviamos a veces de los objetivos aparentes, y eso significa que encontrar una vía queer y convertirse en un agente está de algún modo relacionado. Pero hay un segundo sentido de las normas, y esas no están precisamente en contra de nuestro sentido de agencia. Constituyen condiciones intersubjetivas e infraestructurales de una vida vivible. Raramente tratamos de superar esas condiciones sociales y materiales de nuestras vidas, sino que buscamos hacerlas más justas, más igualitarias y más propicias. En relación tanto a las normas interpelantes como a las infraestructurales, somos criaturas corpóreas que están en cierta medida expuestas a lo que nos han llamado y dependientes de las estructuras que nos permiten vivir. Así que sea lo que signifique la agencia performativa, no puede sobrepasar estas dimensiones de normatividad social anteriores y constitutivas. Es aquí donde identificaría tanto la dependencia como la vulnerabilidad como parte del relato performativo del agenciamiento. De hecho, la corporalidad implicada tanto por el género como el performance depende de estructuras institucionales y mundos sociales más amplios. No podemos hablar de un cuerpo sin saber qué sostiene a ese cuerpo y cuál puede ser su relación con ese sostén o su falta. De este modo, el cuerpo es menos una entidad que una relación y no puede ser plenamente disociado de las condiciones infraestructurales y las condiciones ambientales de su existencia. Así, la dependencia de las criaturas humanas y otras del sostén infraestructural expone una vulnerabilidad específica que tenemos cuando carecemos de apoyo, cuando esas condiciones infraestructurales que caracterizan nuestras vidas a nivel social, político y económico empiezan a descomponerse, o cuando nos encontramos radicalmente desprovistos de apoyo en condiciones de precariedad o bajo condiciones explícitas de amenaza. Tanto los estudios sobre el performance como los estudios sobre la discapacidad han ofrecido la perspectiva crucial de que toda acción necesita apoyo y que incluso el acto más puntual y aparentemente espontáneo depende de una condición infraestructural que apoye de manera bastante literal el cuerpo en acción. Esta idea de apoyo es considerablemente importante no solo para la reteorización del cuerpo en acción, sino para una política más amplia de movilidad. ¿Qué soportes arquitectónicos ha de haber en un lugar para que cada uno de nosotros ejerza una cierta libertad de movimiento, una libertad que es necesaria a fin de ejercer el derecho de reunión pública? Del mismo modo en que afirmamos que el acto discursivo depende de sus condiciones, también que el performance de género más generalmente depende de sus condiciones sociales e infraestructurales de apoyo. Esto conlleva diversas implicaciones para una descripción general de la acción corporizada y social, pero también para entender los riesgos corporales que las mujeres corren al andar por ciertas calles por la noche, reuniéndose en plazas públicas, las agresiones sexuales serían un ejemplo, y el riesgo de las personas transgénero al ir por la calle o reunirse públicamente, cuando haya hostilidad clara en contra de ellos. Toda reunión pública está acechada por la policía y la cárcel, y toda plaza pública se define en parte por la población que podría no llegar a ella, ya sea porque son detenidos en sus límites o porque no tienen libertad de movimiento y reunión o porque son arrestados y encarcelados. En otras palabras, la libertad para reunirnos en tanto que personas siempre está acechada por la detención de aquellos que ejercieron esa libertad y fueron encarcelados o desaparecidos. Y cuando uno llega a espacios públicos o comunes con puntos de vista radicales y críticos, siempre hay una cierta expectativa, imaginada o real, de que se produzca una detención. A veces andamos o corremos a sabiendas en dirección a la cárcel
porque es el único modo de exponer las restricciones ilegítimas sobre la reunión pública y la expresión política. En el Parque Gessi, algunas de las personas que estaban reunidas fueron detenidas y otras heridas. Los abogados que acudieron a ayudar a los detenidos fueron a su vez detenidos, y en algunas ocasiones los trabajadores médicos que acudieron a ayudar a los heridos fueron a su vez lesionados. Y aún así, un nuevo grupo llegaba, miembros de la prensa, profesionales sanitarios, abogados, reabasteciendo la red de apoyo. Con las Pussy Riot estallaron manifestaciones en las principales ciudades de todo el planeta y en Internet emergieron formas de solidaridad para presionar a los gobiernos y las agencias de derechos humanos para que influyeran a su vez a favor de la liberación de las que estaban encarceladas y se opusieron a las condiciones de encarcelamiento político. Ambos ejemplos nos impelan a fijar nuestra atención sobre el encarcelamiento político y la institución industria carcelaria como un mecanismo global para la regulación de la ciudadanía. En los Estados Unidos, 2/3 de los presos son hombres negros y prácticamente todas las personas que están en el corredor de la muerte son personas de color. Angela Davis ha argumentado que la prisión en los Estados Unidos es una continuación de esclavitud, puesto que suspende los mismos derechos de ciudadanía de la gente de color. Se convierte en esclavitud por otros medios. El feminismo es una parte crucial de estas redes de solidaridad y resistencia, precisamente porque la crítica feminista desestabiliza aquellas instituciones que dependen de la reproducción de la desigualdad y la injusticia, al mismo tiempo que critica aquellas instituciones y prácticas que infligen violencia sobre las mujeres y sobre las minorías de género. De hecho, todas las minorías sujetas al poder policial por mostrarse y hablar como lo que son. Ahora somos testigos de movimientos masivos contra la noción de género en Francia y en varios países del este de Europa como Polonia y Eslovaquia, donde van de la mano con movimientos contra la libertad reproductiva, el matrimonio gay, la eliminación de las barreras impuestas a la alfabetización, el empleo y la libertad de la expresión de las mujeres. Una y otra vez oímos que las autoridades gubernamentales de distintas partes del mundo, incluyendo aquí en México, que lo que las mujeres y las minorías consideran como lo básico de la igualdad y la libertad va contra las normas comunes de una cultura nacional o que sus libertad son peligrosos y ponen en grave riesgo la seguridad de la nación o de Europa o incluso a la civilización misma. El gobierno ruso acusó a las Pussy Riot. Las luchas son más importantes que aquellas que ponen en cuestión las llamadas normas comunes, preguntándose de quién son las vidas, de hecho explícitamente excluidas de esas normas. ¿Qué norma de lo humano constriñe estas normas comunes? ¿Y hasta qué punto es una norma masculinista o una norma de privilegio racial? He sugerido que repensemos la relación entre el cuerpo humano y la infraestructura para que podamos poner en cuestión el cuerpo como algo discreto, singular y autosuficiente, y he propuesto en su lugar entender la corporalidad como algo que es tanto performativo como relacional. La relacionalidad incluye la dependencia de condiciones infraestructurales y de legados del discurso y del poder institucional que nos preceden y condicionan nuestra existencia. También estoy sugiriendo que ciertos ideales de independencia son masculinistas y que una explicación feminista justamente saca a la luz la poco apreciada noción de dependencia y la sitúa en el corazón mismo de la idea masculinista del cuerpo. Esto es distinto a decir qué son los cuerpos de las mujeres o qué son los cuerpos de los hombres. No estoy hablando de eso, no sé qué son. Solo estoy mostrando que lo que considero una concepción masculinista de la acción corporal debería ser criticada activamente. Mi referencia a la dependencia podría incluir perfectamente la dependencia a la madre, a la cuidadora, pero no es esta la forma primaria de dependencia que me ocupa aquí. Al teorizar el cuerpo humano como dependiente en cierta medida de una infraestructura, entendida complejamente como entorno, relaciones sociales y redes de apoyo y sustento por las que el mismo ser humano demuestra no estar separado del animal o del mundo técnico, traemos a un primer plano los modos en que somos vulnerables a las infraestructuras menguadas o en proceso de desaparición, a los apoyos económicos y al trabajo predecible y bien remunerado.
Somos vulnerables no solo entre nosotros, un rasgo invariable de las relaciones sociales, sino que esta misma vulnerabilidad indica una condición más amplia de dependencia e interdependencia que cambia la manera dominante de entender ontológicamente al sujeto corporizado. Por supuesto, hay muchas razones para que no nos guste la vulnerabilidad. La mayoría de nosotras desearíamos ser menos vulnerables bajo ciertas condiciones en las que somos de una manera que no elegimos, y la vulnerabilidad da nombre a esa misma condición. Pero eso solo no es ninguna razón para rechazar una consideración teórica de sus usos, en especial cuando resulta que la vulnerabilidad no puede ser reducida acertadamente a lo que no podemos querer de buena gana. En la última parte de mis observaciones quiero discutir la idea de que la vulnerabilidad es lo opuesto a la resistencia. De hecho, quiero exponer afirmativamente que la vulnerabilidad, entendida como una exposición deliberada ante el poder, es parte del mismo significado de la resistencia política como acto corporal. Sé que hablar de vulnerabilidad produce resistencias de varios tipos por las razones que acabo de mencionar. Hay a quienes les preocupa que si la vulnerabilidad se convierte en un tema o un problema que hay que pensar, sea afirmado como una condición existencial primaria, ontológica y constitutiva, y que este tipo de fundacionalismo naufrague en las mismas orillas rocosas que nosotros, como la ética del cuidado o el pensamiento maternal. O hay gente que se preocupa que el feminismo se vuelva asociado con la vulnerabilidad, no importa cuál versión, se va a volver captada por el término, y las mujeres se van a representar por términos que no aceptan su agencia. Un giro hacia vulnerabilidad buscaría reintroducir estas modalidades de pensamiento y valores en el discurso público. Está reintroduciendo bajo mano paradigmas devaluados para reconsiderarlos. A otras personas les preocupa que si el feminismo de alguna manera acaba asociando. A veces la resistencia a la vulnerabilidad, por supuesto, se basa en motivos explícitamente políticos. Después de todo, si las mujeres o las minorías tratan de erigirse como vulnerables, tratan de inconsciente o conscientemente de establecer una condición protegida, sujeta a un conjunto paternalista de poderes que deben salvaguardar a los vulnerables necesitados de protección. El discurso de la vulnerabilidad descarta la condición de agencia política de los subyugados. Así pues, un problema político que emerge de dicha discusión es si el discurso sobre la vulnerabilidad apuntala el poder paternalista, relegando dicha condición a quienes sufren discriminación, explotación o violencia. ¿Y qué pasa con el poder de los oprimidos? ¿Qué pasa con la vulnerabilidad de las propias instituciones paternalistas? Al fin y al cabo, si pueden ser puestas en duda, derribadas o reconstruidas sobre principios igualitarios, entonces el propio paternalismo es vulnerable a un desmantelamiento que podría anular su misma forma de poder. Y cuando ese desmantelamiento es emprendido por personas subyugadas, ¿no se erigen en otra cosa, en algo más que personas vulnerables? De hecho, ¿queremos decir que superan su vulnerabilidad en tales momentos? Lo que es asumir que la vulnerabilidad es negada cuando se convierte en agencia, o la vulnerabilidad sigue ahí, ahora bajo otra forma. Por último, hay objeciones políticas justificadas ante el hecho de que los grupos dominantes puedan usar el discurso de la vulnerabilidad para apuntalar sus propios privilegios. En California, cuando los blancos estaban perdiendo su estatus como mayoría, algunos de ellos afirmaban que eran una población vulnerable. ¿Vulnerable a qué? Un Estado multinacional y multirracial. Tal afirmación era claramente racista. De hecho, los estados coloniales han lamentado su vulnerabilidad al ataque de aquellos a quienes colonizan y han buscado la simpatía general sobre la base de esta afirmación. Algunos hombres se han quejado de que el feminismo los ha convertido en una población vulnerable y que ahora son el objetivo de la discriminación. Varias identidades nacionales europeas dicen ser atacadas por nuevas y bien establecidas comunidades migrantes. Podemos ver que el término tiende a cambiar, y como es posible que no nos gusten algunos o incluso muchos de estos cambios, podríamos encontrarnos un tanto incómodos o incluso en contra de la vulnerabilidad. Por supuesto, decir esto es bastante curioso,
porque podríamos conjeturar que ninguna oposición a la vulnerabilidad, por mínima que sea, anula exactamente su operatividad en nuestras vidas sociales y corporales. De hecho, la oposición vehemente a la vulnerabilidad puede demostrar ser el mismo signo de su continuo funcionamiento. Esa parece ser una verdad básica que podemos... Presiones políticas a la vulnerabilidad nos convierten en locos desde la perspectiva psicoanalítica y nuestras afirmaciones psicoanalíticas de vulnerabilidad nos hacen cómplices de posiciones políticas que no aprobamos. Cuando nos oponemos a la vulnerabilidad como término político es, por lo general, porque nos gustaría vernos como agentes o pensamos como actuando, o pensamos que las consecuencias políticas serían mejores si nos viéramos de ese modo. Si nos oponemos a la vulnerabilidad en nombre del agenciamiento, no implica que preferimos vernos como personas que actúan, pero no sobre las que actúan. ¿Cómo podríamos describir aquellas regiones, tanto estéticas como éticas, presumen que nuestra receptividad está relacionada con nuestra capacidad de respuesta? Una zona en la que recibimos los efectos del mundo, de lo que se dice y lo que se muestra, de lo que oímos, de lo que nos toca. Si asumimos que este dominio de impresionabilidad es primario, entonces podemos preguntar qué aspectos del mundo nos impresionan en el mismo momento en que nos formamos una impresión de ese mundo. Lo que encontramos es al mismo tiempo y en cierto modo aquello sobre lo que actuamos. ¿Acaso la oposición a la vulnerabilidad pone en peligro un gran número de términos relacionados con la capacidad de respuesta, incluyendo la impresionabilidad, la susceptibilidad, la capacidad de ser dañados, la apertura, la indignación, la ira e incluso la resistencia? Si nada actúa sobre mí contra mi voluntad o sin mi conocimiento, entonces solo hay soberanía, esto es, la postura de control sobre la propiedad que tengo y sobre lo que soy, una forma aparentemente sólida y centrada en sí misma de la idea yo que pretende descubrir estas fallas de identidad que no pueden ser superadas. ¿A qué forma de política apoya esta forma categórica de desaprobación? ¿No es el relato masculinista de la soberanía lo que, como feministas, estamos llamadas a desmantelar? Como he intentado sugerir al llamar la atención sobre la dimensión dual de la performatividad, estamos invariablemente actuando a la vez que actúan sobre nosotros. Y esta es una razón por la que la performatividad no puede reducirse a la idea de performance libre individual. Nos llaman con distintos nombres, nos encontramos viviendo en un mundo de categorías y descripciones mucho antes de que empecemos a ordenarlos críticamente y nos dispongamos a cambiarlos o desconstruirlos por nuestra cuenta. En este sentido, somos bastante, a pesar de nosotros mismos, vulnerables a y afectados por discursos que nunca escogimos. De un modo paralelo, quiero sugerir que existe una relación dual respecto a la resistencia que nos ayuda a entender lo que queremos decir al hablar de vulnerabilidad. Por una parte, hay una resistencia a la vulnerabilidad que tiene dimensiones tanto psíquicas como políticas. La resistencia psíquica a la vulnerabilidad desea que nunca se diera la circunstancia en la que el discurso y el poder nos son impuestos de modos que no escogemos y también busca apuntalar la noción de soberanía individual contra las fuerzas de la historia que modelan nuestras vidas y nuestros cuerpos. Por otra parte, el mismo significado de vulnerabilidad cambia cuando llega a entenderse como parte de la propia práctica de la resistencia política. De hecho, uno de los rasgos importantes de las reuniones públicas que hemos visto recientemente busca confirmar que la resistencia política se basa fundamentalmente en la movilización de la vulnerabilidad, lo que significa que la vulnerabilidad puede ser una manera de estar expuesto y ser agentivo al mismo tiempo. Estas formas colectivas de resistencia están estructuradas de forma muy distinta a la idea de un sujeto político que establece su agencia venciendo su vulnerabilidad. Este es el ideal masculinista al que sin duda deberíamos de oponernos. Una crítica importante proviene de quienes arguyen que la vulnerabilidad no puede ser la base para una identificación grupal sin que eso refuerce el poder paternalista.
Mencioné ya esta crítica. Una vez que los grupos son etiquetados como vulnerables dentro del discurso de los derechos humanos o los regímenes legales, esos grupos acaban siendo reificados, devienen vulnerables por definición, quedan fijados en una posición de indefensión y falta de agencia. Todo el poder pertenece al Estado y las instituciones internacionales que a día de hoy se supone que han de ofrecerles protección y apoyo. Tales movimientos tienden a infravalorar o borrar de forma activa algunos modos de agenciamiento político y resistencia que emergen dentro de las llamadas poblaciones vulnerables. Para entender estos modos de resistencia extrajurídicos, tendríamos que pensar en cómo la resistencia y la vulnerabilidad operan juntas, algo que el modelo paternalista no puede hacer, pues constituye un secuestro ideológico del término con el fin de expandir y racionalizar las desigualdades. En mi opinión, la vulnerabilidad no debería de afirmarse como una condición existencial, aunque todos estamos sujetos a accidentes, enfermedades y ataques que pueden acabar con nuestras vidas bastante rápido, también es una condición socialmente inducida, lo que explica la exposición desproporcionada al sufrimiento, en especial entre aquellos a quienes se denomina genéricamente el precariado y para quienes el acceso a la vivienda, a los alimentos y al cuidado médico a menudo es drásticamente limitado. Aún así, tampoco sería una política suficiente abrazar la vulnerabilidad o estar en contacto con nuestros sentimientos vulnerables o mostrar nuestras fisuras como si eso pusiera en marcha un nuevo modo de autenticidad o inaugurara un nuevo orden de valores morales o un brote súbito y repentino de la noción de cuidado. No estoy a favor de estos movimientos hacia la autenticidad como modo de hacer política, pues continúan emplazando la vulnerabilidad como lo contrario de la agencia e identificando la condición de agencia con modos soberanos de actitud defensiva y no logran reconocer los modos en que la vulnerabilidad puede ser un movimiento incipiente y duradero de resistencia. Una vez que entendamos que el modo en que la vulnerabilidad entra dentro de la agencia, nuestra comprensión de los ambos términos puede cambiar y se puede deshacer la oposición binaria entre ellos. Considero que deshacer este binomio es una tarea para el feminismo. En resumen, la vulnerabilidad no es una disposición subjetiva, sino una relación con un campo de objetos, fuerzas y pasiones que inciden o nos afectan de alguna manera. Como un modo de estar relacionado con lo que no soy yo y que no es plenamente controlable, la vulnerabilidad es un tipo de relación que pertenece a esa ambigua región en que la receptividad y la capacidad de respuesta no son claramente separables una de otra y no se distinguen como momentos separados en una secuencia. De hecho, donde la receptividad y la capacidad de respuesta se convierten en la base para la movilización de la vulnerabilidad en vez de incitar su negación destructiva. Por supuesto, soy consciente de que he usado resistencia al menos de dos maneras. Primero, como resistencia a la vulnerabilidad que caracteriza esa forma de pensar que se modela a sí misma sobre el dominio. Y segundo, como una forma política y cultural que está conformada por la vulnerabilidad por los que no es uno de sus contrarios. He sugerido que la vulnerabilidad no es plenamente pasiva ni plenamente activa, sino que opera en una región intermedia, lo que es una característica constitutiva del animal humano que es capaz tanto de ser afectado como de actuar. Por tanto, me siento inclinada a pensar en aquellas prácticas de exposición deliberada a la policía o violencia militar en la que los cuerpos puestos en riesgo o bien son golpeados o bien tratan de parar la violencia con barricadas. En tales prácticas de resistencia no violenta podemos llegar a entender la vulnerabilidad corporal como algo que se usado a propósito o movilizado a modo de resistencia. Por supuesto, esta afirmación es controvertida, puesto a que estas prácticas pueden verse aliadas con la autodestrucción, pero lo que me interesa son aquellas de formas de resistencia no violenta que movilizan la vulnerabilidad para hacer valer la existencia, reclamando el derecho al espacio público, la igualdad y oponiéndose a una policía violenta, a la seguridad y a las acciones militares. La vulnerabilidad puede emerger dentro de los movimientos de resistencia y de la democracia directa precisamente como una movilización deliberada de la exposición corporal.
Sugerí anteriormente que teníamos que tratar aquí con dos sentidos del término resistencia. Resistencia a la vulnerabilidad que pertenece a ciertos proyectos de pensamiento y ciertas formaciones de política organizada por un dominio soberana, y resistencia a regímenes injustos y violentos que movilizan la vulnerabilidad como parte de su propio ejercicio de poder. En la vida política, desde luego, parece que primero se produce una injusticia y después hay una respuesta. Pero puede ser que la respuesta esté produciéndose mientras ocurre la injusticia y que nos proporcione otro modo de pensar sobre los hechos históricos, la acción, la pasión y las formas de resistencia. Parece que sin ser capaces de pensar en la vulnerabilidad no podemos pensar en la resistencia, y al pensar en la resistencia ya estamos empezando a desmantelar la resistencia a la vulnerabilidad con el fin precisamente de resistir. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Judith Butler y damos paso al comentario de la doctora Susana Vargas. To think about the relationship between protest and mortality with basis in the body is something that many of us have lived in these last few months. Stemming from the protest demanding protesting this disappearance, justice, and especially to know the truth of what happened to the 43 students of Ayotzinapa. Many others of us have also felt it from many years ago, marching during the elections of 2012, demanding just presidential elections, free and equal. In effect, we experiment how the body in protest is not disassociated with the infrastructural conditions and environmental conditions of its existence. When we march, many of us became conscious of our dependence and interrelation with other bodies. But what Judith Butler today invites us to rethink is not only how the body connects us during a protest with our own mortality. As we demand the truth, we are exposing ourselves, many of us with fear, to violence, to being imprisoned, to be disappeared by the police. The police that is supposed to protect us and protects our right to that protest. Como pregunta Judith Butler, ¿cómo puede haber justicia cuando quienes están en el poder son los injustos? Lo que agradezco de esta conferencia hoy es que no nos deja con esa pregunta, estancados en la inmovilidad, paralizados por la injusticia. Judith Butler nos ofrece una posible solución. Pensar que en esa vulnerabilidad de sentirnos defraudadas, enojados, frustradas, impotentes por el Estado, en esa vulnerabilidad, entendida como estar expuestos a propósito ante el poder, es exactamente donde encontramos resistencia política. Es una resistencia política nuestro acto corporal al manifestarnos. Comúnmente se piensa la vulnerabilidad como una característica a dominar, una condición existencial que para poder establecernos como sujetos con agencia política, social y hasta personal, debemos vencer. Butler señala de hecho lo contrario. Nos apunta a entender la resistencia en la vulnerabilidad y cómo la vulnerabilidad moviliza esa resistencia. Para entender esta propuesta, tenemos que hacer un cambio radical, no pensar en la resistencia solo a través de vencer la vulnerabilidad. Esta lógica es de hecho el ideal masculinista a vencer.
Judith nos señala cómo pensar en la resistencia solo venciendo la vulnerabilidad es un ideal neoliberal que se centra en el individualismo. Ese discurso es el que tenemos que vencer para encontrar la resistencia. Para oponernos a estos ideales masculinistas, paternalistas y neoliberales, Judith Butler nos invita a repensar en cómo la vulnerabilidad y la resistencia operan juntas. La crítica feminista desestabiliza el discurso masculinista sobre el poder, desestabiliza aquellas instituciones que dependen de la reproducción, de la desigualdad y de la injusticia. Nos damos cuenta que el propio paternalismo es vulnerable a un desmantelamiento y en esa vulnerabilidad podemos encontrar su anulación de poder. Para Judith, la vulnerabilidad no es una condición existencial, sino también una condición socialmente producida y que afecta sobre todo a aquellos precarios, a aquellas a las que el acceso a la vivienda, trabajo bien remunerado, acceso a las medicinas es negado. Desgraciadamente, en nuestro país, la conexión entre la precariedad y la vulnerabilidad, además de ser un asunto de género, es de clase, social y tonalidad de piel. Pensar en esa conexión entre vulnerabilidad y precariedad nos podría dejar devastadas para los que vivimos aquí en México. La conocemos bien de forma intelectual y vivencial, pero al repensarla, como nos sugiere Judith Butler, no en términos contrarios a la agencia, a nuestro poder de actuar, entonces la vulnerabilidad es una esperanza. Repensar la vulnerabilidad como una forma duradera de resistencia nos insta no solo a continuar las formas colectivas de resistencia que conocemos bien, sino también nos invita a reflexionar en nuestra forma diaria de vivir. Como lo señala, la vulnerabilidad emerge antes de manifestarnos, antes de estar marchando juntos en la calle. La precariedad indica ya una vulnerabilidad, es decir, esta vulnerabilidad existe antes de reunirnos, está presente en el momento que demuestra las condiciones precarias en las que vivimos. De esta forma, es fundamental para nosotros pensar la vulnerabilidad y su relación con la resistencia, en el que la violencia ha llegado a extremos en los que todos conocemos a alguien que haya sido víctima de algún tipo de violencia, secuestro, desaparición, homicidio o violación. No hay garantía de que no sea yo o tú la siguiente persona desaparecida. Es verdad que ahora todas y todos en México nos sentimos vulnerables a la violencia y no podemos darnos el lujo de seguir pensando que esta vulnerabilidad nos hace víctimas y nos paraliza. Pensar en la vulnerabilidad que no se opone al ejercicio de mi agencia, pensar en la vulnerabilidad como movilizadora de la resistencia es nuestra única forma de resistir. Sabernos vulnerables como las posibles siguientes víctimas, pero aún así sabernos capaces de ejercer agencia es ya una forma de resistir, la única que nos queda. Estos últimos 6 meses, desde que comenzamos a marchar, muchas veces escuchamos decir que las marchas no sirven, que no funcionan. Marchando logramos, entre otros, la renuncia de Aguirre, la aprehensión de los Abarca y la ruptura de las complicidades gremiales en Televisa. Ya me cansé, no se convirtió en no voy a hacer nada. En esos momentos, reconocer nuestra vulnerabilidad nos hizo proponer. Necesitamos repensar la vulnerabilidad no como una condición a superarse a través de la resistencia, siguiendo el discurso masculinista, sino pensarla como la fuerza movilizadora potencialmente efectiva. México es el segundo país en las Américas con más crímenes de odio. Estos crímenes de odio son hacia los que normalmente llamamos grupos vulnerables, que bajo la lógica paternalista serían los que comúnmente tendríamos que pensar en proteger para garantizar su sobrevivencia. Pero ¿qué pasaría si pensáramos en estos grupos vulnerables con el poder de agencia? Si pensamos, como nos lo sugiere Butler, que no necesitamos superar la vulnerabilidad para encontrar la resistencia, si revertimos el discurso paternalista y nos cuestionamos qué pasa con el poder de los oprimidos y qué pasa cuando nosotras no nos pensamos como víctimas.
Si lo repensamos, podemos encontrar que la vulnerabilidad no es lo contrario de mi agencia, de mi poder de actuar. Puedo ejercer agencia aun cuando soy vulnerable y me siento vulnerable, aun cuando el lenguaje, el discurso, la cultura actúa sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre lo que soy, me dice quién soy y qué soy. Aún así, puedo ejercer agencia de regreso. El lenguaje constituye mi subjetividad a partir del discurso sobre el género, dictando como si fuera una verdad interior el ideal de una forma de ser. Además, este lenguaje actúa antes de que yo pueda actuar de regreso y actúa continuamente en cada acción que ejerzo. La performatividad de género opera de esta forma, describiendo los efectos de ser representados y las condiciones para ejercer mi agencia. Aunque muchas veces se malinterpreta, la teoría de la performatividad de género no especifica qué performances son subversivos y cuáles no. Más bien, como nos señala Butler, nos muestra las formas ideales de actuar, normativas para vivir libre de violencia. Nos muestra cómo una acción generizada y sexualizada social no tiene el mismo riesgo corporal cuando es un hombre, una mujer o un sujeto trans caminando en la calle. Así, la performatividad, de acuerdo a Judith Butler, toma lugar cuando los que no cuentan demuestran ser reflexivos y empiezan a contarse a sí mismos, autocontarse, empiezan a enumerar quién soy y además empiezan a ejercer de esta forma su derecho a la existencia. Cuando empezamos a llamar homicidio el destino de los 43 estudiantes, nos preguntamos. Seguimos a los padres y a las madres, quienes exigen saber la verdad de lo que pasó antes de hacer cualquier otra declaración. Ni los 43 desaparecidos de Guerrero, el mismo estado que encabeza la lista de violencia hacia las mujeres, ni las más de 4,000 mujeres en cifras oficiales asesinadas en los últimos 2 años en nuestro país se pueden enumerar a sí mismos. Cuando nosotras marchamos en un acto performativo, empezamos a contar, a enumerar los desaparecidos. En esta desaparición, en esta vulnerabilidad expuesta en nuestras marchas, contamos como acto de resistencia y exigimos ese derecho a existir. Gracias. Agradecemos el comentario de la doctora Susana Vargas, quien a continuación leerá algunas de las preguntas del público para que Judith Butler dé una respuesta por extenso. Tengo 4 preguntas. Las hago en inglés y en español. ¿Sí? Okay. As you wish. Do I do 4 and then you answer? I think you pose them in Spanish, and I listen. I get the English. Okay. I do the 4 at the same time. One at a time. Okay. ¿Cómo relacionar la vulnerabilidad, performatividad corporal, discursos, mandatos de género, naturalización de la violencia y la naturalización de los feminicidios en México? Great. So my translator's going on a break. Oh, should I do it? Yeah, let me just have a look. Me parece que no necesitas la profesora gringa de los Estados Unidos para explicarte cómo hacer usar la teoría para entender el feminicidio en México. Entonces, ¿pero qué les puedo decir? Creo que, por supuesto, tenemos que preguntar cómo la población de mujeres se construyen como asesinables, como matables, como aquellas que pueden ser asesinadas y que serán asesinadas, especialmente si de alguna manera se manifiestan como insubordinadas.
Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer al oponernos al asesinato de las mujeres o todo tipo de personas, incluyendo mujeres. Pero también preguntar de manera muy específica cómo el género se formula, cómo el comprendimiento de las mujeres se formula de tal forma que son dispensables o asesinables en este sentido, porque el asesinato de las mujeres no puede continuar si nadie acepta que son asesinables. Entonces uno tiene no solo que oponerse a las acciones, sino actuar sobre la opinión pública que lo acepta, o el consenso de política pública o agencia que de alguna manera u otra acepta esto. Está muy mal lo que pasa, no nos gusta, pero no se opone a él de manera forzosa. No sé si esta es la respuesta a la pregunta. Yo estoy aquí también para aprender de ustedes, para que yo pueda mejor entender. Aquellas que también nosotros producimos y reproducimos al mismo tiempo, cambiarse o regularse si estamos en el medio como víctimas y perpetradores? Claro que hay víctimas y claro que hay perpetradores, pero creo que sería un error si solo ponemos dos posiciones de poder, de victimización y de perpetración. No acepto la idea de que todos somos o víctimas o perpetradores. Acepto que hay una cuestión de complicidad con el poder cuando los perpetradores se permite que continúen sin que se les lleve a justicia. Acepto que existe esa complicidad, pero también pienso que hay aquellos de nosotros que no somos ni víctimas ni perpetradores, pero que podemos también tener una relación política en todo tipo de acciones o actividades para exponer y circular conocimiento acerca de formas de violencia que se cubren no solo por medios dominantes o política pública o intereses económicos que informan las políticas públicas. Hay mucho que podemos hacer como agentes luchando por cambios políticos y sociales. Cuando somos agentes luchando por cambios públicos, no somos iguales ni que la víctima ni que el perpetrador. Creo que no podemos decir somos víctimas también, no lo somos, tenemos una posición diferente. Y también decir somos igual a los perpetradores, creo que podemos ser complícitos y eso nos da la oportunidad de ser no complícitos para poder empezar a actuar críticamente, políticamente en contra de las injusticias que vemos. Entonces, para mí el espacio de la resistencia, el espacio de la resistencia crítica, no se trata de identificarse tan rápido y legítimamente con la víctima, ni volverse paralizados con culpa como si tú mismo fueras el perpetrador. No se puede actuar desde ninguna de estas dos posiciones. Creo que las víctimas actúan, las familias de las víctimas actúan, como en Ayotzinapa. Ellos también son victimizados en una manera que es distinta de aquellos que han sido desaparecidos, y ellos actúan, y ahí podemos ver que no son solo víctimas, sino que también son actores y están llamados a actuar por la injusticia.
pero que si las víctimas son las únicas víctimas, no. Creo que tenemos que desarrollar un vocabulario político más amplio para que no nos quedemos atrapados en esta posición binaria. ¿Qué nos puedes decir sobre la apropiación y la resignificación de la violencia para hacer de ella una potencia política de resistencia? Es cierto que defiendo la no violencia como una práctica. Sé que para algunas personas esto me hace parecer inocente o no poco realista. Pero tengo una pregunta que muchas veces planteo en respuesta a esta pregunta, que es: ¿qué sería el mundo si nadie jamás se apoyara la no violencia? Y mi respuesta a esa pregunta es que sería un mundo más pobre. Así es que si algunas veces suena como una idiota política, todavía creo que es una posición que debe de ser apoyada aun cuando es poco realista o imposible. No estoy en contra de sostener posiciones imposibles. Obviamente hay debates importantes sobre la autodefensa o la defensa de uno mismo. No debemos de pensar la defensa de las mujeres por sí mismas como... Me pregunto si es posible, aunque sea, cuestionar si hay una distinción entre defenderte contra la violencia y la no violencia. Creo que es algo complicado y difícil. Sé que personas colonizadas tienen un derecho legítimo de tomar las armas para reclamar su independencia. Sé que ese derecho existe y que hasta el derecho internacional lo reconoce. Así es que mucho depende de qué estamos hablando, pero para mí pareciera que debemos siempre preguntarnos sobre la oposición a la violencia, los riesgos, replicar la violencia que nos oponemos, porque en el momento en el que replicamos la violencia a la que nos oponemos, ya no somos distintos de esa violencia. Entonces, en mi perspectiva, debemos perseguir nuestros objetivos, debemos perseguir los principios de la no violencia lo más que podemos, pero hay un momento donde sí hay un momento en que eso termina, yo entiendo, pero mi pequeño trabajo como una filósofa poco realista sería perseguir la no violencia hasta sus últimas consecuencias. ¿Puedes describir la relación entre vulnerabilidad y resistencia en Palestina, específicamente en Gaza? Una gran pregunta. Digamos esto. Produce un problema importante e interesante pensar en Palestina y quizá Gaza en particular, aunque me pregunto si deberíamos de estar separando Gaza del resto de Palestina. Creo que conceptualmente podría ser importante pensar en los dos juntos. Por supuesto, el bombardeo militar de Gaza es una cosa muy específica. La pérdida de casas y el asesinato de la población es algo muy específico. El control sobre los bordes, las fronteras, el control de la electricidad es algo muy específico de Gaza, de una manera que no lo es a Palestina. Pero el hecho es de que hay un régimen de seguridad que efectúa violencia militar que afecta tanto Gaza como
de una manera muy distinta a lo de ahora. Es interesante para mí ver cómo hubo mucho tiempo inmunidad palestina sobre la cuestión de llevar a juicio el atacar directamente a población civil a través de la Corte Internacional, y Hamas firmó, la autoridad palestina firmó, aceptó que querían llevar esto a la Corte Internacional Criminal. Fue de alguna manera una movida sin precedente e interesante, y llevó a muchos obstáculos legales, y también involucra la posibilidad de que jamás sería enjuiciado por crímenes de guerra también, que me parece correcto. Si quieres que Israel sea enjuiciado por crímenes de guerra, tienes que estar abierto a ser investigado tú también por los crímenes que has cometido, si has cometido crímenes de guerra. Creo que es una movida interesante, no quiero tener mucha esperanza al respecto, no es la esperanza para el futuro, pero ha habido una respuesta a través de canales legales internacionales que me interesa mucho. Como bien saben, el movimiento de boicot casi 200 organizaciones palestinas en el piso lo apoyan, varias de ellas en el West Bank, pero es el movimiento no violento más grande palestino en Palestina. Es uno que ha recibido más y más apoyo en el mundo en los años más recientes. Por supuesto, gente rechaza el boicot, pero yo creo que esto es un movimiento no violento. La precariedad en Gaza es apabullante, y los servicios de las Naciones Unidas que se supone que están ayudando fueron ellos mismos bombardeados. Así es que creo que debemos considerar la situación ahí como una precariedad sistemática e inducida, causada por la ocupación. Y como sabemos, las fronteras continúan siendo completamente controladas por Israel, así es que sigue siendo ocupado. El control forzoso de las fronteras siguen siendo tácticas de ocupación. La cuestión de resistencia es muy difícil aquí, pero también hay solidaridad internacional y global, y creo que la solidaridad global es extremadamente importante, porque solo la solidaridad global y el consenso nos permitirá decir que esto está mal, que esto debe de cambiar. Y espero por ustedes y por todos que la solidaridad global pueda ayudar a afectar la situación aquí en México, al llamar la atención a la desaparición de los estudiantes y la práctica de la desaparición en general, la desaparición forzada en general.